Alerta máxima. Alerta máxima. Porque la información que acaba de explotar, la que se cocinó en el más absoluto de los secretos, es la prueba definitiva de que en el fútbol argentino, un genio sigue moviendo los hilos desde las sombras. Olviden los rumores, las especulaciones vacías, las negociaciones que se ventilan en los medios. Esto es el final de una operación silenciosa, un golpe de inteligencia y audacia que va a redefinir el mercado de pases y a dejar a todos con la boca abierta. Lo que a continuación se revela, damas y caballeros, es la historia de cómo un director técnico, con una visión que va a años luz de la del resto, logró asegurar a las dos piezas que necesitaba para rearmar su ataque. Prepárense, porque la noticia acaba de ser confirmada. Y es una doble bomba que va a reventar el tablero del fútbol argentino, que va a generar un debate tan feroz, tan intenso, que no va a tener fin. Porque si creían que River Plate había terminado sus movimientos, que la plantilla estaba cerrada, se equivocaron por completo. Esto es el principio de un terremoto, una movida audaz que tiene un único artífice. El plan que se cocinó en las sombras, lejos de los micrófonos y las cámaras indiscretas, acaba de salir a la luz. La primera parte de la operación, la que confirma la visión de un genio, es la llegada de un pibe que es un diamante en bruto, un enganche puro que dejará a su club para sumarse al proyecto de River sin un solo euro de por medio. Sí, así como lo escuchan, River Plate se hará con los servicios de Thiago Fernández, el talentoso enganche de Vélez, que quedará libre. Y la segunda bomba, la que confirma la ambición de un joven y la audacia de su mentor, es que Girotti asintió que quiere volver a River por una segunda oportunidad. Sí, señores, esto no es una noticia aislada. Es un efecto dominó, una cadena de movimientos que tiene un único artífice. Es la visión de un técnico que reestructura el equipo a su antojo, que va por lo que necesita, que saca lo que ya no le sirve, que le da un golpe de timón a la plantilla. Y lo hace en un solo mercado de pases, en un solo movimiento. Esto es un golpe de autoridad, una muestra de poder, un mensaje para todos los demás. El River de Gallardo no solo ataca en la cancha, sino que también lo hace en el mercado de pases. Y esta, amigos, es la historia de cómo se gestaron estas dos bombas que van a paralizar el fútbol argentino. Capítulo 1. La estrategia oculta para fichar a Thiago Fernández, el enganche de lujo. Para entender por qué Gallardo puso el ojo en Thiago Fernández, hay que analizar el presente de River. Y la verdad es que el panorama ofensivo ha sido, en los últimos tiempos, una fuente de preocupaciones constantes. Si bien el equipo funciona, presiona y ataca, le falta un enganche, un jugador distinto, un tipo que sepa manejar los hilos del partido, que rompa líneas, que tenga esa gambeta, ese pase entre líneas que nadie espera. Esa pieza que, en el ajedrez de Gallardo, es el alfil que se mueve en diagonal y desarma toda la defensa rival. El muñeco lo sabe mejor que nadie. Sabe que a su equipo le falta esa cuota de magia, esa pizca de locura, ese pase que te deja mano a mano con el arquero. Y ante este panorama, con la necesidad de tener un jugador que le dé confianza, miró hacia otros rumbos, a buscar soluciones, a encontrar un jugador que le dé la posibilidad de cambiar el partido en un solo movimiento. Y ahí es donde entra en escena el de siempre. El estratega implacable. El genio. Marcelo Gallardo. ¿Se acuerdan de hace un tiempo atrás, cuando Gallardo volvió a River? Buscó sin descanso a un jugador con el perfil de Thiago. Lo llamó, le ofreció el proyecto, el lugar en el equipo. Pero en ese momento, por cosas del destino, por diferencias con la dirigencia de Vélez o por una simple cuestión de timings, el pibe no llegó. La vida da giros inesperados. El fútbol es un juego de pasiones y el destino, a veces, tiene un plan que nadie puede predecir. Porque resulta que este pibe, este enganche de élite, tiene un secreto. Un secreto que lo conecta directamente con el corazón de River, que lo hace sentir los colores desde chico, y que hoy lo coloca en el primer lugar de la lista de deseos del muñeco. Sí, así como lo escuchan. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Thiago Fernández. El enganche de Vélez. Pero el talento no es lo único que lo hace un objetivo. No lo es. Porque hay algo más. Thiago Fernández quedará libre en Vélez. Y Gallardo, que no pierde el tiempo y que está siempre un paso adelante, ya puso la mira en él. El relato que les vamos a contar ahora es la historia de cómo River, ante una situación ofensiva delicada, va a la carga por un jugador que es de la vereda de enfrente. Es la historia de cómo la ambición de un técnico se encuentra con el sueño de un pibe. Es la historia de cómo la necesidad se cruza con la oportunidad. Y es la historia de cómo el fútbol, una vez más, nos demuestra que lo imposible, a veces, solo tarda un poco más en suceder. La noticia que se filtró es contundente, no deja lugar a dudas. Hay un acuerdo total entre Gallardo y Thiago Fernández. Un pacto, una negociación que se gestó en las sombras, lejos de los micrófonos y las cámaras. Gallardo, con su prestigio, con su palabra, con su visión,
Convenció al pibe de que River es el lugar donde tiene que estar, el lugar donde va a explotar su talento. Le habló del proyecto, de la exigencia, de la presión. Le dijo que si venía, tenía que venir a ganar, a ser campeón, a dejar una huella. Y le aseguró que, si lo hacía, si se comprometía, lo iba a convertir en un jugador de élite mundial. Y Thiago, del otro lado de la línea, no dudó. Con la emoción a flor de piel, le dijo que su sueño de toda la vida era jugar en River. Que su familia era hincha. Que su corazón latía por la banda. Le prometió que iba a dejar todo en la cancha, que se iba a morir por la camiseta, que iba a ser un soldado más. Que no lo iba a defraudar. Y esa conversación, que duró minutos, fue la que selló el pase. Fue la que unió el sueño de un pibe con la visión de un genio. Fue la que convenció a Gallardo de que él era el enganche que necesitaba. No por su técnica o su físico, sino por su corazón. Capítulo 2. El regreso del hijo pródigo, la segunda oportunidad de Girotti. Pero el efecto dominó no termina ahí. Porque la misma fuente, en su misma revelación, soltó una bomba más que completa el plan del muñeco, un plan que va mucho más allá del ataque. Porque además de la llegada de Thiago Fernández, se confirmó que Girotti asintió que quiere volver a River por una segunda oportunidad. Sí, así como lo escuchan. El pibe de la casa, el producto de la cantera, el delantero que se fue del club en busca de minutos y de un lugar en el mundo, podría estar de regreso. Y no es casualidad, es parte de una estrategia más grande, una estrategia que tiene como objetivo reestructurar el ataque de River. La posible salida de Borja, un delantero con experiencia, un goleador que vino con un cartel de crack, pero que no ha logrado consolidarse en el once titular, abre una puerta enorme para el regreso de Girotti. La historia de Girotti en River es conocida. Un pibe con un potencial enorme, con un físico imponente, con un buen juego aéreo y con una definición letal. Un delantero que encajaba a la perfección en el esquema de Gallardo, en un equipo que necesitaba un 9 que presione, que corra, que aguante la pelota. Pero por cosas del destino, por la llegada de otros delanteros, Girotti tuvo que irse del club en busca de minutos. Y la decisión, si bien dolorosa, fue necesaria. Pero el pibe nunca se olvidó de su casa. Nunca se olvidó de la banda roja. Y cuando se enteró de la posibilidad de una segunda oportunidad, no dudó ni un segundo. Asintió que quiere volver a River. ¿Por qué Girotti? La respuesta es simple. Es un delantero con hambre, con ganas de revancha, que conoce el club, que entiende la mística. Es un jugador que, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia en primera división. Y tiene algo que no se puede comprar: la juventud, el hambre y el deseo de triunfar en el club de sus amores. La jugada de Gallardo es un golpe de timón, una reestructuración total del plantel. Es un plan que tiene a Thiago Fernández como su principal objetivo, pero que también incluye la llegada de un pibe de la casa. Es una muestra de que en River, el proyecto deportivo es lo que manda, y de que el muñeco, una vez más, tiene la última palabra. Capítulo 3. El debate que se viene. Si esta doble transferencia se concreta, el impacto en el fútbol argentino va a ser masivo. Y el debate, que ya está empezando, va a explotar en las redes, en los bares, en las radios. Porque una cosa es que un jugador cambie de club, y otra muy distinta, es que un pibe de un equipo se vaya al rival por un sentimiento de hincha. Y eso es lo que hace a esta historia tan especial. En River, la llegada de Thiago Fernández va a generar una ilusión enorme. La gente va a soñar con un ataque arrollador, con un jugador que siente la camiseta, con la visión de Gallardo que, una vez más, demuestra que está un paso adelante de todos. Se va a hablar del tridente ofensivo que podría formar Thiago con sus compañeros, de la solidez que le va a dar al equipo, del salto de calidad que va a representar. Y se va a hablar, por supuesto, de la visión de un técnico que no para de sorprender. Pero también habrá un debate, una discusión sobre el regreso de Girotti. Porque si bien la mayoría de los hinchas va a apoyar la decisión de Gallardo, habrá algunos que se preguntarán si era necesario traer de vuelta a un jugador que ya tuvo su oportunidad. Y esa discusión, que se va a dar en los pasillos, es parte de la magia del fútbol. Pero en Vélez, la historia es muy distinta. La gente va a estar furiosa. Va a sentir que su club se dejó quitar un patrimonio. Que un pibe de la cantera, con un futuro enorme, se va al rival de toda la vida. Van a recordar su declaración, van a sentir que los traicionó, que les mintió. Y la herida, créanme, va a tardar mucho en sanar. Va a ser una de esas heridas que dejan cicatriz, que se recuerdan por siempre. Y el debate va a ser si el club hizo todo lo que tenía que hacer para retenerlo. Si la dirigencia estuvo a la altura de las circunstancias. Si no se equivocaron al no renovarle a tiempo. Y lo más interesante de todo es que este fichaje no es solo una movida de jugadores. Es una movida estratégica. River, con la llegada de Thiago Fernández,
se asegura un enganche para la próxima década. Un jugador joven, talentoso, con un futuro enorme. Y Vélez, si lo pierde, se va a quedar con un sabor amargo, con la sensación de que un patrimonio se fue por la puerta de atrás. Es una muestra de que en el fútbol de hoy, la voluntad del jugador es lo que manda. Y que si un pibe quiere jugar en un club, por más que su contrato diga otra cosa, va a encontrar la forma de hacerlo. La noticia está servida. La información está sobre la mesa. Thiago Fernández, el enganche de Vélez, el hincha de River, es el tapado de Gallardo. El objetivo número 1 de la dirigencia para reforzar el ataque. No es un rumor. No es una especulación. Es una realidad. Las conversaciones ya han comenzado. Y la confianza de que el pase se va a hacer es cada vez más grande. Porque Gallardo tiene un plan. Y el pibe tiene un sueño. Y cuando los deseos se alinean, cuando la ambición se cruza con el sueño, los milagros en el fútbol, a veces, suceden. Capítulo 4. El desenlace y el futuro que se escribe hoy. Y así llegamos al final de esta historia. Una historia de pasiones, de ambiciones y de estrategias. Una historia que tiene a Gallardo como protagonista y a Thiago Fernández como el nombre propio. La confirmación del pase es la prueba de que el muñeco no se detiene, de que su visión va más allá de lo evidente, de que su ambición es insaciable. La llegada de Thiago es un mensaje claro para el resto de los equipos. River no solo va a competir por los títulos en la cancha, sino que también lo va a hacer en el mercado de pases. Y lo va a hacer con inteligencia, con audacia, con una estrategia que, a veces, parece inalcanzable. Y el debate sobre la vuelta de Girotti es la confirmación de que River está en constante movimiento, en constante evolución. No hay lugar para la comodidad, para el estancamiento. El que no rinde, el que no se adapta, el que no está a la altura, tiene que dar un paso al costado. Y Gallardo, una vez más, demuestra que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles, pero necesarias. La vuelta de Girotti es la apuesta por la juventud, por el hambre, por el deseo de triunfar en el club de sus amores. La historia ya se escribió. Los protagonistas ya están en sus nuevos roles. Pero el debate recién empieza. Las redes sociales están que arden. Las radios y la televisión no paran de hablar del tema. El hincha, el de a pie, el que vive de pasiones, se dividió. Los de River, ilusionados con el futuro. Los de Vélez, con el sabor agridulce de un trueque que les dio algo que necesitaban, pero les quitó lo que más querían. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Thiago se convertirá en ídolo? ¿Vélez va a poder reponerse de esta herida? ¿Girotti va a ser el goleador que River necesita? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle, porque en este canal, la verdad, siempre explota. Alerta máxima. Alerta máxima. Porque la espera ha terminado. El misterio, la intriga, el debate que paralizó al fútbol argentino, tiene un desenlace. Y no es el que todos esperaban. Esto no es una simple continuación de la historia. No, señores. Esto es el final, la conclusión épica de una novela de espionaje futbolístico que ha mantenido a todo un país al borde del asiento. Si creían que la noticia del acuerdo era el final, se equivocaron por completo. Esto es la consumación del plan, la validación de un golpe maestro, el cierre de la jugada que nadie vio venir. El pibe de Vélez, el enganche soñado, Thiago Fernández, es ya, de manera oficial, jugador de River Plate. Y la vuelta del hijo pródigo, el delantero con hambre, Girotti, es más que una promesa, es una realidad en marcha. El terremoto ha llegado, y su impacto se siente en las tripas del fútbol argentino. Lo que van a leer a continuación es el análisis más profundo, el relato de lo que sucedió a puertas cerradas, la historia de las consecuencias que ya se están viviendo los dos clubes. Porque este no es solo un pase. Es un símbolo, una herida en la piel de un gigante, un grito de guerra en el corazón del otro. Esto es el desenlace que confirma la visión de un genio, la ambición de un pibe y el dolor de una traición. La historia ya se escribió. El futuro se está construyendo ahora. Capítulo 5. El llanto en Liniers y el vacío de la traición. Mientras en el Monumental se descorcha la champaña y se celebra la llegada de Thiago Fernández, en Liniers se vive un funeral. Un funeral de un sueño, de una promesa, de un patrimonio. La noticia cayó como una losa sobre la hinchada de Vélez, que hasta hace horas vivía en la negación. Se preguntaban cómo era posible que un pibe de la casa, un producto genuino de su cantera, el que prometía ser el próximo ídolo, se fuera por la puerta de atrás. Y no a cualquier club, sino a uno de sus rivales más directos. La sensación no es de simple derrota. Es de traición. Una herida profunda que va a tardar mucho en cerrar. La hinchada de Vélez siente que se le arrancó un pedazo de alma. Que Thiago, con su habilidad, con su gambeta, con su magia,
Les devolvía la ilusión de un equipo que juega bonito, de un equipo con identidad. Y ahora esa ilusión se fue, sin dejar nada a cambio. Porque el jugador quedaba libre, y el club, por una mala gestión, por no haberle ofrecido lo que pedía en el momento justo, se quedó con las manos vacías. Es un dolor que no se mide en euros, en dólares o en pases. Se mide en sentimiento. Se mide en la amargura de ver cómo tu diamante, el que puliste desde chico, se va a brillar en la camiseta del enemigo. Y el debate en las redes, en los pasillos del club, en los bares de Liniers, es feroz. Se discute sobre la inoperancia de la dirigencia, sobre la falta de visión, sobre la incapacidad de retener al talento. La gente de Vélez ya no confía, ya no cree en las promesas. Porque esta es la segunda vez que les pasa algo así. Y el miedo, el terror a que se repita, es lo que más duele. Capítulo 6. La visión de Gallardo en acción, un plan sin fisuras. En el otro lado del río, la llegada de Thiago Fernández no es solo un fichaje. Es el cierre de una jugada maestra. Es la confirmación de que Gallardo es un arquitecto del juego, un estratega que piensa el fútbol como un ajedrez. Porque con la llegada de Thiago, el muñeco no solo suma talento, suma variantes, suma creatividad, suma ese pase que rompe líneas, ese que se necesita cuando los partidos se traban, cuando los rivales se cierran en su campo. Thiago es un enganche, un 10 de esos que ya no existen, un jugador que puede jugar detrás del delantero, o como un falso extremo, un tipo que te cambia el partido en un segundo. Y Gallardo, que es un obsesionado del detalle, ya tiene en su cabeza el lugar perfecto para él. Un jugador que se adapta a su estilo de juego, que presiona, que corre, que tiene buen pie. Y lo fichó sin poner un euro, sin negociar con un club. Lo fichó a la vieja usanza, con la palabra, con la convicción, con el prestigio de su nombre. Un verdadero golpe de autoridad. Y la llegada de Thiago Fernández, además, potencia la vuelta de Girotti. Porque Gallardo sabe que necesita un delantero con un físico imponente, con un buen juego aéreo, un 9 que pelee con los defensores, que aguante la pelota, que sea una referencia en el área. Y ese es el perfil de Girotti. El muñeco le dio la segunda oportunidad que tanto buscaba, la posibilidad de demostrar que su lugar está en River, que el pibe que se fue no es el mismo que regresa. La vuelta de Girotti es una apuesta por la identidad, por la cantera, por la revancha. Es el regreso del hijo pródigo. Y el debate sobre la posible salida de Borja no es un capricho. Es una necesidad táctica. Gallardo tiene en su cabeza un plan, un esquema en el que la exigencia es máxima. Y si un jugador, por más jerarquía que tenga, no se adapta, no rinde, no se compromete al 100%, tiene que dar un paso al costado. Y la llegada de Girotti es un mensaje claro para el resto de la plantilla. En River, nadie es intocable, el que rinde juega, el que no, mira desde afuera. La defensa, el mediocampo, el ataque, todo el equipo de River se ve reestructurado, revitalizado, por la visión de un solo hombre. Capítulo 7. Los protagonistas y sus futuros inciertos. El futuro de los protagonistas de esta historia es incierto. Thiago Fernández, el enganche, va a tener que lidiar con una presión enorme. La presión de ser el pibe que vino a River, el que tuvo que irse de Vélez para cumplir su sueño. La hinchada de River va a esperar mucho de él. Va a esperar magia, pases de gol, gambetas imposibles. Y la hinchada de Vélez no lo va a perdonar. Cada vez que lo vean, lo van a abuchear, lo van a insultar. Para ellos, Thiago es el traidor. Un símbolo de lo que está mal en el fútbol de hoy. Girotti, por su parte, tiene una segunda oportunidad. La posibilidad de demostrar que su salida no fue un error, que su lugar está en River. Y el pibe sabe que no puede fallar. Que si la caga, no habrá una tercera. La presión sobre sus hombros es enorme. La hinchada de River lo va a apoyar, lo va a alentar, lo va a empujar a ser el goleador que necesitan. Pero él sabe que tiene que responder en la cancha, con goles, con garra, con buen juego. Y Borja, el delantero que vino con un cartel de goleador, va a tener que enfrentar la realidad. Su lugar en River ya no es el que era. Con la llegada de Girotti y la explosión de otros delanteros, el colombiano va a tener que trabajar el doble para ganarse un lugar en el 11. O, en el peor de los casos, tendrá que buscar un nuevo club. La vida en River es así. Exigencia al máximo, competencia feroz, y un técnico que no le tiembla la mano para tomar decisiones difíciles. Capítulo 8. El choque que se viene y el final que ya se escribió. El fútbol se va a encargar de poner a cada uno en su lugar. Y el día en que River y Vélez se vuelvan a ver las caras en una cancha, el mundo se va a parar. Porque ese partido ya no será solo por los 3 puntos. Será un partido de sentimientos, de egos, de revanchas. Será el choque de 2 mundos. El de River, que ganó la batalla, que fichó a un jugador de la vereda de enfrente y que se siente invencible.
Y el de Vélez, que perdió la joya, que siente la traición y que tiene la necesidad de demostrar que su proyecto no está roto.